Efesios capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Cristo. Hasta el versículo 4 he leído. Ya que esta vez es el campamento espiritual de los hermanos de nuestra misión en Costa Rica, claro, también hay algunos invitados de nuestros hermanos, pero principalmente la audiencia son los hermanos. Esta vez he pensado en compartir con ustedes sobre la vida de la fe luego de la salvación, la vida de la fe cristiana, como un cristiano luego de la salvación puede llevar la vida de la fe. Para poder llevar bien la vida de la fe es necesario comprender muy bien los puntos esenciales de la vida de fe. Como desde la primera noche he estado compartiendo con ustedes, el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios especialmente se enfoca en el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Aquí podemos ver la teología del apóstol Pablo y eclesiología sobre la iglesia, como lo define el apóstol elegido, levantado por el mismo Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, como en la primera noche mencioné, la Biblia habla del misterio de Dios. Y también hoy en este texto habla del misterio del Cristo. Entre el misterio y el secreto en el diccionario hay un poco de diferencia. El secreto en sí se lleva un poco del sentido negativo, algo oculto, pero no en el sentido positivo. Pero el misterio en el sentido positivo no es que la noticia, el contenido, algo es tan difícil de entender, pero solo está oculto, no es fácil encontrarlos. Entonces aquí el apóstol Pablo habla del misterio de Dios. En el libro de Colosenses se lo mencionó. El misterio de Dios, sin alguna duda, es Cristo. Si Dios no nos hubiera enviado al Cristo, ¿cómo nosotros podríamos conocer a Dios? Él nos ama, Él nos quiere. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, él describió: Cristo es la imagen de Dios invisible. Dios en sí es invisible. En diferentes registros de la Biblia, Dios es invisible. En el libro de San Juan, capítulo 4, el mismo Jesús dijo: Dios es espíritu. Por eso nosotros cuando leemos atentamente la Biblia, pero Dios es invisible, ¿acaso en la cumbre de Monte Sinai no se manifestó el dedo de Dios? Según el libro de Éxodo dice, apareció el dedo de Dios, que el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos sobre 2 tablas de piedra. En el libro de Daniel también aparece el dedo de Dios en la pared del Palacio Real de Babilonia. Escribe Mene, Mene, Tekel, Ubarsin. Eso no es dedo de Dios. Literalmente el Antiguo Testamento describió el dedo de Dios.
Moisés no vio la espalda de Dios, aunque no vio a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, y en el libro de Hechos capítulo 7, donde está escrita la prédica de el diácono Esteban, uno de 7 diáconos de Jerusalén, llega a ser martirios. Antes de ser martirizados, estaba lleno del Espíritu Santo. Desde la explanada del templo, él empezó a compartir. Supuestamente él resumió toda la historia de nación Israel, o sea, todo el Antiguo Testamento. Pero en su prédica, el diácono Esteban describió que no era Dios, sino la voz era la voz del ángel. La mano era la mano del ángel. Según el libro del Éxodo, era la voz de Dios. Una voz en medio de la llama del zarza llamó a Moisés. Y también en la cumbre de Monte Sinai apareció el dedo de Dios. Así está escrito. Pero Esteban, siendo judío, entonces él predicó, era la voz del ángel, era la mano del ángel. No solamente, alguien lo dirá, pero diácono Esteban teológicamente no estaba bien preparado, él era un simple diácono, tal vez él se equivocó. Pero apóstol Pablo es diferente. Apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él pertenece al grupo élite de Israel. También era el alumno más sobresaliente entre todos los discípulos de un erudito de aquella época, Gamaliel. Era sobresaliente entre todos los contemporáneos. Y también hasta los sumos sacerdotes a él entregaron la autoridad para poder asolar la iglesia del Cristo en Jerusalén. Entonces, Saulo en la sociedad judía era bien reconocida y aceptada por su preparación. El mismo manifiesto donde él habla de su autobiografía: yo nací de la tribu Benjamín, no en una ciudad pequeña, sino el Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia era una ciudad, oficialmente una ciudad administrativa romana. Por lo tanto, desde su nacimiento, Pablo tenía la ciudadanía romana. En aquella época, tener la ciudadanía romana vale mucho, tiene gran significado. Siendo judío, oficialmente era romano, nació de la tribu Benjamín. Al 8 días de su nacimiento, conforme ordenanza de la ley mosaica, se circuncidó, recibió la formación del fariseo. Entonces él era fariseo. En la época de apóstol Pablo había 4 agrupaciones más poderosas del judaísmo. Uno era agrupación de fariseos, que otra era saduceos, la tercera era esenios, la última era celotes. Entonces, entre estas cuatro agrupaciones, y agrupación de fariseos y saduceos predominaban. ¿Y qué pasa? Pablo pertenecía a agrupación de fariseo, recibió formación farisaica. También el libro del Hecho, él viendo que el público, la mitad era fariseo, la mitad era saduceos, él se aprovechó. La Biblia dice, una parte del Pablo también era saduceo, dice. Quiere decir, Pablo en sus siglo era considerado como un doctor, un erudito. Una parte recibió formación de fariseos, otra parte saduceos, 2 agrupaciones más reconocidas, más poderosas de las épocas, y también los sumos sacerdotes lo reconocieron.
Y Pablo, teológicamente, sobre el judaísmo, era uno de mejor experto. Por eso, cuando el Espíritu Santo lo tomó, y lo tomó con su inspiración, él en el libro de Gálatas capítulo 3 manifestó que por la disposición de los ángeles entregó la ley a Moisés. No solamente Esteban, Pablo también dijo, la mano que apareció en la cumbre de Monte Sinai no era de Dios, porque Dios no tiene mano, Dios no tiene voz. La voz era la voz del ángel, la mano era la mano del ángel. Pero en algún sentido, no hay, o sea, un error de que lo describe a la mano de Dios, la voz de Dios, porque los ángeles son ministradores de Dios, son mediadores. Entre Dios y nosotros en el tema de la salvación hay un solo mediador, es nuestro Señor Cristo. Pero antes de que Cristo viniera al mundo, hubieron muchos mediadores, pero no en el sentido de Salvador, sino comunicadores, voceros. Entonces, antes de la venida del Cristo, Dios usaba a los ángeles como mediadores, porque para poder comunicarse entre Dios y los seres humanos se necesitaba mediadores, porque Dios es espíritu. Él es espíritu. Somos seres humanos de carne y sangre. Nosotros nos comunicamos a través del habla, por la vibración de cuerda vocal. Entonces, vibramos el aire, producimos la frecuencia llega al oído de otra persona, el tímpano recibe esa vibración, los nervios conectados, aquellas señales interpretan el mensaje, así nosotros podemos oír la voz. ¿Qué pasa? Dios es un ser supremo y superior. Él no tiene cuerpo, por lo tanto no tiene mano, ni siquiera voz. Entonces, además, según la Biblia, mucha parte dice, Él habita en una luz inaccesible. Apóstol Pablo, en la primera de Timoteo capítulo 6, dijo, también él agregó, nadie lo vio y verá. También en el libro de San Juan capítulo 1, el apóstol Juan también dijo, Dios que es invisible, nadie lo vio, pero dio a conocer a través de su Hijo, dice. Entonces Dios, para poder comunicarse antiguamente, tenía necesidad de mediadores, porque los ángeles son criaturas, aunque semidios, son criaturas, sí tiene cuerpo, pero el cuerpo no hecho de polvo de la tierra, de otro elemento superior, pero los ángeles, según la descripción bíblica, sí tiene cuerpo, sí tiene mano, sí tiene pies. Por eso, para poder comunicarse con los seres humanos, Dios tuvo que usar aquellos mediadores, los ángeles. Pero en el libro de Hebreos capítulo 10, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, que se refiere de muchas maneras, de muchas veces. Aquí dice maneras, muchas maneras. ¿De qué manera? A través de los ángeles. Entonces, en el Antiguo Testamento, a los santos antiguos, Dios aparecía en forma del ángel. Por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento,
Al principio dice, el ángel del Señor apareció a Abraham, Abraham se comunica con él, pero según la narración bíblica, cuando llega el turno de hablar al ángel, la Biblia narró, el Señor le dijo, pero no era el Señor, era el ángel. Pero ¿por qué la Biblia lo llamaba Señor? Porque el ángel en aquel momento era el vocero de Dios. Por lo tanto, es equivalente que Dios le hablara, pero por medio de los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 19, 3 ángeles aparecen cerca de la tienda de Abraham. En el pleno día, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. De repente, delante de él aparecieron 3 varones, forma de varones, pero Abraham, por su experiencia, rápido los reconoció, no son humanos, porque él estaba viendo hacia adelante, él vivía en el desierto, ponía su mirada hacia adelante, no había nadie. De repente, en un momento de cerrar los ojos, delante de él, cierta distancia, aparecieron 3 varones. Abraham rápido reconoció, no son humanos. Entonces, rápido, deprisa, él preparó para hospedarlos comida y viandas. Los 3 ángeles en silencio estaban sentados. Luego comienzan a platicar con Abraham. ¿Cómo nosotros ocultaremos todo lo que vamos a hacer a Abraham? Entonces, a él le revelan la misión de ellos. Se dirigen a ciudad Sodoma y Gomorra para la destrucción. Cuando Abraham escuchó que se dirigen a ciudad Sodoma y Gomorra para la destrucción, se desesperó, porque en ciudad Sodoma se encuentra la familia del sobrino de Abraham, Lot. Antes del nacimiento de su hijo Isaac, mucho tiempo Abraham lo tenía a su sobrino Lot, el único hijo de su difunto hermano Harán, como su hijo adoptivo. Entonces le tenía mucho cariño. ¿Qué pasa? Entonces no era simple un sobrino, consideraba como su hijo. ¿Van a destruir la ciudad Sodoma? En Sodoma se encuentra la familia de mi sobrino. Entonces 3 ángeles quieren marcharse. La Biblia dice, Abraham entre 3 ángeles a uno lo detiene. 2 ángeles se marchan. Ya la Biblia dice, eran 3 ángeles. Uno de 3 Abraham agarró, lo detuvo. Pero cuando nosotros leemos bien el libro de Génesis capítulo 19, la narración bíblica, ¿cómo descubrió? Cada vez que el ángel habla con Abraham, Abraham cuando llama a él, nunca lo llama ángel, sino Señor. Cuando ángel contesta como Dios, la Biblia narró. Es solo que el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 está diciendo, en otro tiempo, Dios muchas veces, de muchas maneras, habló. ¿Puede proyectarlo, por favor? Versículo 1, Hebreos capítulo versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo con mayúscula, es el único Hijo, Cristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. Siguiente. El cual siendo el resplandor de su gloria, resplandor de su gloria, ¿quién es Él? Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
ya que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Ayer, para poder explicar sobre el Cristo, el Cristología, puse un ejemplo del rayo solar. El Sol es una enorme estrella del universo solar, pero tiene su propio resplandor, resplandeciente. Nuestro planeta no tiene resplandor, sino reflejo de la luz del Sol. La luna no tiene su propia luz, sino reflejo de la luz del Sol. Entonces nuestro planeta no es resplandeciente. La luna es un satélite, no es resplandeciente. Pero el Sol es resplandeciente, tiene su propio resplandor. Entonces, con la velocidad de la luz, el rayo solar, desde el Sol tan distante, desde nuestro punto de vista, el Sol, si no fuera resplandeciente, no tuviera su resplandor, no habría ninguna manera de que los hombres que viven en esta tierra, hasta por lo menos unos siglos atrás, antes de que inventara tanta tecnología, no habría ninguna manera de conocer al Sol. No es que el Sol no exista, el Sol sí existe, pero por la distancia, nuestra visibilidad, fuera de la capacidad de nuestra visibilidad, no podemos observar al Sol. Entonces los seres humanos jamás podrían saber que el Sol existe. Pero ¿qué pasa? Ya que el Sol es una estrella resplandeciente, dispara rayo solar. Entonces el rayo solar viaja del Sol hasta el planeta Tierra, lleva 8 minutos y 30 segundos su llegada a la superficie del planeta de Tierra. Por lo tanto, cada luz que nosotros vemos no es presente, sino pasada. 8 minutos 30 segundos pasado. Porque tuvo que ocupar el tiempo, el rayo solar para alcanzar a mis vistas. Nuestros ojos en sí no puede ver. Nuestro ojo por la luz, como un espejo, por la luz, por el reflejo, porque cada cosa tiene reflejo, porque recibe el sol, rebota un reflejo, nuestra luz percapta reflejo de la luz y luego ve la imagen. Pero si no existiría el sol, nuestros ojos no tienen ningún sentido, porque nada podremos ver. Por eso si el sol, si no fuera resplandeciente, ¿cómo podríamos saber que el sol existe? Si el sol no existe, nosotros estaríamos totalmente en la oscuridad. Nada podríamos ver. Entonces, por el sol, ya que el sol con 150 millones de kilómetros, el rayo solar, con esta velocidad, solo podemos contar en número, pero en realidad no sabemos cuán veloz. Con una velocidad de 150 kilómetros de la velocidad viaja a nosotros. Pero por el sol nosotros podemos ver el sol en medio de la expansión, círculo del sol. Entonces, por el resplandor podemos ver el sol que en realidad para nuestra capacidad es invisible. De la misma manera, Cristo es el resplandor de su gloria. Ya que Dios mandó a Cristo, uno de su otro ser, es el mismo Dios, pero posicionalmente es diferente según su función, ya que mandó al Cristo a nosotros, Dios encarnado, el Verbo hecho carne y sangre, ya que vino a nosotros, eres el reflejo de la gloria de Dios. Por Cristo conocemos a Dios.
Por Cristo podemos conocer a Él, su amor, podemos entender, Dios nos perdonó. ¿Por qué? Vino en carne y sangre delante de nosotros. Cristo era la palabra, el verbo tocante. El verbo tocante. El verbo que era con Dios desde el principio. Era Dios. Ya que el verbo vino en carne y sangre, Dios llegó a ser Dios tocante. El verbo tocante. Pudimos ver a Dios, pudimos oír a Dios. Por Él nosotros pudimos conocer a Dios. Por lo tanto, Cristo es el misterio de Dios. Si no conoce al Cristo, no hay manera que los seres humanos conozcan a Dios. No hay manera que los seres humanos convertirse en hijo de Dios recibiendo el perdón de los pecados. Por eso, el mismo Cristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, puede proyectarlo por favor, San Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, es la palabra de Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Jesucristo solito está hablando con Dios. Padre Dios, esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero aquel único Dios verdadero al mundo envió a Jesucristo. Ya que envió a su Hijo. El mundo por el Hijo puede conocer al Padre. Por eso, para poder obtener la vida eterna, tiene que conocer al único Dios y a su único enviado. Por eso el Cristo es el misterio de Dios. Sin conocer al Cristo nunca puede recibir la salvación. Alguien dijera, yo sin conocer al Cristo recibir la salvación. Esa salvación es falsa. Esa salvación es falsa porque sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay reconciliación. Entonces no hay manera de comunicarnos, no hay manera de entendernos. Por ejemplo, aquí no sé, ¿quién aquí entendería el hebreo? Por ejemplo, yo fuera el único que sepa hablar hebreo. Ahora ya comienzo a predicar en hebreo, hora y media. ¿Para qué sirve? Ustedes solo me estarán viendo. ¿Qué está diciendo? Es un lenguaje, es un ruido y sonido. ¿Qué dijo recientemente? Ni siquiera pude captar. ¿Qué lo dijo? ¿Qué dijo? Yo desde ahora si hablaría en hebreo, si ninguno aquí sabría el hebreo, ¿qué sentido tiene? Si Dios no envía a su único Hijo, por Él no se comunica con los seres humanos, por medio de Él no nos describe su amor, su voluntad hacia nosotros, por medio de Él no demuestra cuánto nos amó, hasta sacrificar a su único Hijo para nuestra paz, para la reconciliación. Con cuánto amor nos amó, hasta no escatimó la vida de su propio Hijo para salvarnos. Por Él conocemos a Dios, su amor, por Él recibimos la salvación. Amén. De la misma manera, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, él habló de cristología, el enfoque, ¿qué era Cristo? Pero el libro de Efesios, entonces, teológicamente, es una verdadera teología. No es una teología corrompida, pervertida, porque teo en griego y Dios, logía es estudio. Entonces, la verdadera teología es el estudio de Dios. Un día, director de una universidad teológica me dijo, Pastor Pablo Shin, ¿usted entiende qué es la teología que la secretaria de Educación de México avala y reconoce?
Lamentablemente, pastor, es una verdad. Para poder ser reconocida, avalada por el sistema educativo como un curso, una enseñanza superior sobre el estudio de Dios, tiene que quitar el creer, la fe. La teología como una materia, carrera académica, es un estudio de Dios, pero sin contar con fe. Sin fe, ¿qué clase de estudio de Dios podría haber? Por eso, por más que estudia la teología, no le ayuda para su fe, porque la teología avalada y reconocida por el sistema educativo de cada gobierno, un estudio de Dios, pero sin fe. Pero originalmente, la verdadera teología tiene que ser fundamentalmente basada de la fe, de la autoridad de la Biblia. Entonces aquí nosotros podemos ver una verdadera teología sobre eclesiología. Habla de la iglesia, el libro de Efesios. Pablo tanto quería explicar a los hermanos efesios lo que es la iglesia. Mientras a los colosenses él disertó, expuso lo que es Cristo. Pero el libro de Efesios, lo que es la iglesia. Ya entonces, sin conocer al Cristo no se puede conocer a Dios. ¿Hay alguna duda ustedes sobre esta parte? Todo está bien claro, ¿no? De la misma manera, para poder conocer al Cristo, Cristo también cuenta con su propio misterio. El misterio del Cristo. ¿Qué es misterio? Para que tu vida de la fe en Cristo, que te vaya bien, te resulte bien, te funcione bien, hay un misterio que tú tienes que descubrir para que tu vida de fe en toda tu vida sea provechosa. Eso es lo que el apóstol Pablo en el libro de Efesios está exponiendo. Todo el capítulo 1 termina diciendo que Cristo llegó a ser la cabeza de la iglesia es el cuerpo del Cristo. Capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 10, explicaba sobre nuestra salvación. Naturalmente éramos hijos de ira. Andábamos en el mundo y bajo el dominio del príncipe del aire. Es el diablo siguiendo la corriente de este siglo, conforme a los deseos de la carne, deseos del corazón de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces yo aquí veo mi vida anterior. Yo viví 15 años sin Cristo y 40 años viví con Cristo. Entonces los años que viví sin Cristo, mucho menos que los años que viví con Cristo, gracias al Señor. Pero a veces me resiento porque yo recibí la salvación tan tarde de mi vida, aunque en 15 años recibí la salvación. Un día yo me estaba quejando de la iglesia y estoy molesto. Los hermanos me dijeron, ¿qué le pasa? Demasiado tarde de mi vida recibí la salvación. Los hermanos que tenían 70, 80 años de edad, eres sobrado, me dijo. Gordo y sobrado. ¿De cuántos años recibiste salvación? 15. Yo de 80. 80 años yo desperdicié. Yo te tengo envidia. Mira, la juventud se entrega en manos del Señor. Pero estoy muy molesto porque demasiado tarde de mi vida recibí la salvación. Aunque 15 años de mi vida recibí la salvación, yo me quejaba de que Dios que no me haya salvado de 8 o 7 años de mi vida. De verdad era un sobrado, ¿no? Entonces, bueno, después cambió mi pensamiento. A veces me quejaba.
por haberme salvado demasiado temprano de mi vida. ¿Por qué tan temprano? Antes de que floreciera mi flor, me dijiste, la flor se marchita, la hoja se seca, la vida para nada sirve. No se vale esto. ¿Por qué no me dejaste experimentarlo? Luego de experimentarlo, decirme la vida vana, entonces yo estaré de acuerdo. Amén, amén, Señor. Yo lo experimenté, lo intenté, disfruté, luego me di cuenta, vanidad. Pero antes de que lo probara, antes de que floreciera, me dice, la hoja se marchita, se seca, se pudre, para nada sirve. No me gusta esto. Alguna vez así he pensado, soy bien caprichoso. Pero ¿qué pasa? Para que la vida de la fe en Cristo Jesús sea bien aprovechada, es necesario adentrar al Cristo. Yo, según mi propio criterio, la felicidad, una vida más feliz para mí, una vida totalmente sumergida, empapada en lo que ama. Ya que yo amo al Cristo, mi vida más feliz para mí es estar empapado en Cristo, empapado en la palabra de Dios. Alguien a mí me preguntara, pastor, ¿qué es su deseo? ¿Qué es su sueño con su vida? Alguien me preguntara, ¿cuál es el sueño de mi vida? Una vida entregada, una vida empapada en la palabra de Dios. Es mi sueño personal. Así pasar toda la vida, así acabarme en esta tierra. Hasta el último momento, totalmente estar empapado en la palabra de Dios. Hace por lo menos 7, 8 años, yo empecé a decir, ya que actualmente yo estoy a cargo de la misión en México y radico en la Ciudad de México. A unos hermanos de Ciudad de México yo empecé a decir, yo tengo un sueño. ¿Qué es, pastor? Quisiera convertirme en una máquina de predicar. Yo quisiera convertirme en una máquina de predicar. Donde quiera, cuando sea, en qué condición me encuentre, sin importarme. Cuando alguien me invita, Pastor Pablo, adelante, hable. Ser prendida como una máquina de predicar es mi sueño. Hoy en día, los hermanos mexicanos, los ministros, pastor, siempre usted solía decir, andaba diciéndonos, quería ser una máquina de predicar. Yo le digo, ahora ya lo es usted, es una máquina de predicar. Entonces dirijo tantos congresos de líderes cristianos. En estos últimos 50 días he viajado a 9 países. 9 países. 5 de Centroamérica, 4 de Europa. Mi gira evangelística en Europa fue histórica. Inicié de, ¿cómo se llama? Portumán, es una ciudad del puerto de Portugal, junto al mar Atlántico. La parte sureste, la punta de Europa sureste, inicié. Sin contar la distancia, tramo que yo he viajado en avión. Entonces, en carro, 5,000, más de 200 kilómetros corriendo, terminé mi viaje en Bulgaria, enfrente de Mar Negro. Punta de Europa, inicia de Occidente, Oriente, de punta de Occidente termina en Oriente. Europa no es tan grande. He recorridos 5,200 kilómetros en carro, predicando durante 17 días. Cada día los misioneros, suba pastor al carro al subir. Ya llegó, que baje.
que predique, está bien. Ya terminó, suba, pastor. Entonces me llevaba, baje y predique, está bien, predicar. Por la gira evangelística en Europa, más de 2.500 europeos he alcanzado para compartir el evangelio a ellos. ¿Qué pasa? Por eso yo digo, a mi sueño, mi sueño, ser empapado en Cristo, ser empapado en la palabra del Señor. Ya que una vez hemos entrado en este camino, cuando una vez usted toma una profesión, toma un camino, ya que una vez ya lo ha tomado, entonces tiene que adentrar bien. Ustedes recibieron la salvación, entonces adéntrense bien al mundo del Cristo. Entonces, Cristo también cuenta con el misterio del Cristo. Apóstol Pablo, eso es lo que en el libro de Efesios se está hablando. Capítulo 2, primera parte habló de la salvación, desde la segunda mitad habla. Luego de la salvación explica a los hermanos Efesios, ¿saben qué? ¿Por qué el Señor, por qué Padre Dios les salvó? Y luego explica el misterio del Cristo. Para que todos los judíos gentiles en Cristo Jesús, ya no hay judío, no hay gentil, no hay circunciso, no hay incircunciso. En Cristo Jesús llegó a ser un solo hombre. Dios quería edificar un solo templo del Espíritu Santo, una sola morada del Espíritu Santo, un solo pueblo, un solo reino. Habla para que nos ha salvados, para formarnos parte de la Iglesia universal del Cristo. Ninguno fue salvado para que se quede solo con la salvación. Cada quien salvado, Dios lo salvó para formar parte del cuerpo del Cristo. Que el cuerpo es la iglesia. Cuerpo es la iglesia. Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo del Cristo. Por eso a cada quien Cristo repartió diferentes dones. Nunca a una sola persona Él da todos los dones. Nunca. A cada quien, ya que forma parte del cuerpo del Cristo, es un miembro, un don necesario para su función, para su puesto. Cada quien recibe la salvación tiene su función en el cuerpo del Cristo y su puesto. Eso la Biblia llama herencia para santos. Cada quien recibe la salvación tiene que encontrar en Cristo la herencia correspondiente, la herencia que Dios preparó para mí. Hay una herencia entre los santos. Un día yo, siendo muy joven, me quedé pensativo. Entre los santos que reciba tu herencia, me puse bien pensativo. Para mí, ¿qué sería mi herencia? Yo no quiero fuera de la herencia correspondiente, porque yo tengo que estar en la herencia que a mí me corresponde. Si yo me desubico, me encuentro en la herencia ajena, mi vida es una pérdida, porque no estoy bien aprovechando. Señor, yo quisiera aprovechar la herencia que a mí me corresponde. Yo no quiero desperdiciar mi vida. Ayúdame. ¿Quién de ustedes quiere desperdiciar su vida? Nadie. Yo amo mi vida. Por eso oraba al Señor, ayúdame. Yo no quisiera desperdiciar esta oportunidad que es la vida, el vivir una vez en esta tierra. No quisiera desperdiciar fuera de lugar. Yo no quisiera vivir desubicado.
sino yo quiero ubicarme bien. La ubicación correspondiente de donde tú querías que yo fuera encontrado. Yo no quiero desperdiciar esta oportunidad. Ayúdame, enséñame. ¿A qué me dedico? Enséñame cuál es mi función, cuál es mi cargo. Porque cada miembro tiene su función, su don. Conforme a su correspondiente función, tiene que estar puesto en su correspondiente puesto. Entonces, la vida 100% aprovechada. Pero con una función fuera del correspondiente puesto, la vida es un desperdicio. Porque su función no puede aprovechar bien. Yo tengo función del codo. Por ejemplo, yo tuviera función del codo del brazo. Es mi función. Pero yo quisiera ubicarme en el puesto de cadera, en la ubicación de ombligo. Mi vida es un mal gasto. Porque tengo una función de doblegar. Pero yo soy ombligo. Entonces, ¿qué es lo que doblo? Entonces, no puede doblar. Cada miembro, conforme a su función, en su puesto correspondiente. Para poder entender bien, tenemos que entender, ninguno recibe la salvación accidentalmente. Ninguno es llamado casualmente. Ya que la iglesia, la asamblea de los llamados por Dios, apartado porque fueron llamados por Dios. Es el significado de iglesia. Iglesia. Los que fueron llamados del mundo, apartados del mundo, porque fueron llamados por Cristo para ser santificados en Él, llamado a ser santo y formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Si aquí habría algún hermano o hermana, yo soy salvo, yo estoy seguro, soy salva, yo soy cristiano genuino, nací de nuevo. Pero nunca si hubiera pensado sobre el tema que estoy tratando. Hasta ahora, su vida de fe fue un desperdicio. Porque nunca entendió, nunca se interesó en el propósito del llamamiento de Dios. ¿Para qué me llamó? Porque ustedes no piensan el propósito de Dios para conmigo. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me creó? ¿Para qué me dio algún talento? Mi talento yo estoy aprovechando muy bien. Mi talento va conforme al talento con su correspondiente profesión. Tengo un talento, pero no estoy en una profesión que a mí no me corresponde. Entonces, mi vida es una perdición, un desperdicio. Por si acaso aquí no hay quien, teniendo un talento que Cristo le repartió, fuera del correspondiente puesto, entonces está desperdiciando la vida. Está desperdiciando la vida. Por eso cada quien es llamado por Cristo para formar parte del cuerpo del Cristo. No me diga, ya recibí la salvación, soy libre, es todo, ya no me interesa nada porque soy salvo, soy libre totalmente. Parece que él, como dijera la verdad, no está diciendo la verdad. Aunque alcanzó a la salvación, está desviado del propósito del llamamiento de Dios. Para que ya una madre en la noche llama a su hijo, plano, ven, ya ven. Ya que todo el día recorriendo afuera y jugando con sus amigos pasó, se regresa negrito, con mugre. Mis nietos cuando vivían en mi casa, ya que la sede es muy grande, hay bastante patio. En la mañana como palas se van de la casa, nunca aparecen. En la noche se regresan y a la hora de comida no
no se interesa en comer comida porque le gusta comer comida con los seminaristas afuera comiendo. Estarán comiendo, no se preocupe, pastor. Va muy bien, súper bien, es bien comido, nadie está comiendo. Esa noche la noche se regresa, negrito, sucio, con mancha. Mi nieta hasta alrededor de su boca con tierra porque se comió tierra. Ay, Señor mío, agarra la tierra. Hasta la tierra se comió. Ay, Señor mío. En la noche mi nuera, ¿qué hace la mamá de ellos? Vení. Luego los baña. ¿Cuál es el propósito del baño? ¿Por qué los limpia? A la cama. Acuéstense. Así cada cosa tiene su propósito. ¿Para qué Cristo nos ha dado un baño? ¿Por qué nos ha lavado? ¿Por qué nos ha purificado? ¿Por qué nos ha santificado? Para que sean simplemente un individuo santo, justo. Eso es el propósito del lavamiento, de ninguna manera. Nos lavó con un propósito, formar parte del cuerpo del Cristo. Los dones repartidos para perfeccionar al cuerpo del Cristo. Cada don que Dios nos ha dado, no para gloriarme vanamente, sino tiene un propósito para el servicio, servir a la perfección del cuerpo del Cristo. Cada quien tiene que pensar, ¿cuál sería el propósito de Dios para conmigo? ¿Por qué me ha salvado? Orar a Dios, ¿cuál es mi don? O sea, mi función. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi puesto? Que Cristo quiera que yo sea encontrado allí. Cada quien seriamente toma esta oportunidad que Dios nos ofrece. Tiene que pensar. Eso es lo que el apóstol Pablo en el libro de Efesios está hablando. Ya vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, ya del versículo 1 a 10 habló de la salvación. Por su gracia, por su misericordia, nos salvó. Ha hablado de la salvación. Pero desde el versículo 11 habla del propósito de la salvación. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, cierto, los efesios en otro tiempo señalados, llamados gentiles, porque no son judíos, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. De parte de los judíos, fuimos señalados incircuncisos, extranjeros, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, claro, por supuesto, alejado de la ciudadanía de Israel, por supuesto, no tenía nada que ver, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Yo era así, yo no tenía esperanza fuera del Cristo, sin Dios en el mundo. Siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Siguiente. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos, ambos gentiles, judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Siguiente. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Siguiente. O sea, según el versículo 15, ya somos un nuevo hombre, un solo hombre. En Cristo Jesús no hay judío, no hay griego. En Cristo Jesús no hay circunciso, no hay incircunciso. Todo es un solo hombre, un solo pueblo. Es el concepto del pueblo de Dios. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Siguiente. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Siguiente. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por mismo Espíritu al Padre. Siguiente. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Amén. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Siguiente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros, aparte del único fundamento de nuestra salvación es Cristo, tenemos también el otro fundamento, pero no es el fundamento de la salvación. El fundamento de la salvación, solo Cristo. Pero el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra vida de la fe, encima del único fundamento es Cristo, hay un fundamento más, sacrificio de los apóstoles, profetas, los siervos que entregaron sus vidas para el servicio al evangelio. Somos edificados. Nuestra salvación solo sobre Cristo. Nuestra vida de fe edificada sobre los siervos que se sacrificaron sus vidas. En ese sentido somos deudores. Fundamentalmente debemos al Cristo, debemos a muchos santos anónimos. Aquí nadie por sí mismo nació. Alguien dijera, yo nací por mí mismo. Nada me importa, yo nací por mí mismo. Nadie nace por sí mismo. Para poder nacer, primero hubo el fundamental sacrificio, es Cristo. Y también los sacrificios de los apóstoles, profetas, los cristianos antes de nosotros. Entregaron sus vidas, renunciaron sus derechos, ofrendaron sus vidas. Sobre su sacrificio nosotros somos edificados. Entiendan, cada una de ustedes llevan una gran deuda. Deuda al Cristo, deuda a los hijos de Dios anónimo. Para que esta noticia llegara a nosotros, ustedes no saben, no sienten cuántas vidas fueron martirizadas. Cuántas vidas perdieron sangres, bienes, renunciaron sus derechos. Por eso esta noticia fue conservada, pudo llegar hasta a mi persona en ese siglo. En ese sentido, todos los que son salvos son deudores. Yo me considero como igual que apóstol Pablo, soy deudor. Yo me debo. Entonces, esta deuda para mí llegó a ser un legado. Yo tengo un legado. Toda mi vida debo llevar estos. Todo lo que yo había recibido gratuitamente, de la misma manera, repartir con los demás, compartir con los demás, es mi deber. Vamos a ver la cita bíblica, lo que estaba proyectando. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, es Cristo mismo.
Aquí ya que habló de los apóstoles y profetas como fundamento, aquí Cristo llega a ser la piedra del ángulo. ¿Usted ubica bien qué es la piedra del ángulo? El edificio griego y romano usaba mucho el arco. El arco en la puerta, también que en la puente siempre usaba el arco. Entonces, en aquel tiempo no usaba cemento y pegamento con piedra colocado por el mismo peso y gravedad. Luego, para formar arcos y va hacia el centro. Finalmente, dos estructuras para que no se arruinara. En medio coloca una piedra más sólida de la forma diagonal. Entonces, cuando lo coloca por la gravedad, se une. Entonces, la piedra angular mantiene dos estructuras, las une una sola estructura. Entonces, en la casa de Dios, ¿quién es la piedra principal angular? Sin ella, la casa se arruina. Es Cristo. Siguiente. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ser un templo santo en el Señor. Siguiente. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya que apóstol Pablo de la forma repetida, él enfatizó el propósito de la salvación para formar el cuerpo del Cristo. Entonces ahora ustedes deben pensar, ¿yo llevo bien función como miembro del cuerpo del Cristo? Tienen que pensar. ¿Yo llevo bien función como miembro del cuerpo del Cristo? ¿Yo estoy formando la parte del cuerpo del Cristo? Alguien dijera, yo soy un liberal, soy salvo, nada me importa. Cristo está conmigo, yo soy libre. Claro, tiene libertad, todo el derecho, toda la libertad tiene, pero eres desviado. No entiende el propósito de la salvación. Ya, capítulo 3, vamos a ver, versículo 1. Por esta causa, ya por todo lo que he estado explicando, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Cristo, Jesús, por vosotros gentiles. Siguiente. Si es que habéis oído hasta ahora el apóstol Pablo ha estado exponiendo lo que es la administración de Dios. La administración de la gracia de Dios. Pablo descubrió, Dios también tiene su propia administración para manifestar en la historia humana. Él tiene su propia administración. ¿Cómo? Formando su iglesia, salvar cada individuo, darle el entendimiento del propósito, con qué propósito lo salvó, para que se quedara como un ser individuo de ninguna manera. Para formar parte del cuerpo del Cristo, pues la iglesia en sí significa la asamblea, la congregación de los llamados apartados, porque fueron llamados por Dios. Si Dios a ti te llamó, ¿por qué no entiende? ¿Por qué me llamó? Para que yo fuera parte de la iglesia. Porque la iglesia, la asamblea de los apartados llamados. La asamblea de los llamados, apartados, llamados por Cristo, es la iglesia. Pero luego de ser salvo, nunca quiere formarse parte de asamblea, parte de congregación. Yo soy un ser libre. Bueno, con toda tu libertad, pero eres equivocado y errado, no valora la salvación. Es la administración
de la gracia de Dios. Vamos a ver. Que me fue dada para con vosotros. Siguiente. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Siguiente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Él habla de su alto conocimiento en el misterio del Cristo. Ya, ¿qué es entonces lo que apóstol Pablo mencionó? El misterio del Cristo. Cristo tiene su propia manera de trabajar, lo que apóstol Pablo denominó la administración de Dios, la administración de la gracia de Dios. Dios tiene su propio estilo de trabajar en la tierra, desde antigüedad hasta ahora. Nunca ha cambiado. Entonces, Él quiere formar la iglesia, su morada y su templo, su cuerpo. Pero ¿cómo lo forma? Primero, Él levanta a un siervo. ¿Saben ustedes? La historia de la Biblia es una historia centrada a las personas. La narración bíblica es contada, centrada a las personas. Desde antigüedad, desde el tiempo de Adán, Noé, Abraham, hasta ahora, la administración de Dios, nada está cambiado. Siempre a la vez levantar todos los hombres imposible, porque no todo tiene esa cualidad, no todo tiene ese llamado de Dios. Cada siglo Dios busca los ojos de Dios a quienes digno para su llamado, para su administración. Cuando lo encuentra, lo levanta por su siervo, a él le revela lo que es el evangelio y también el propósito del evangelio, formación de la iglesia. Entonces, primero levanta un siervo, lo entrena, lo prueba, lo aflige para probarlo, refinirlos. Cuando llega a ser totalmente refinidos y probados, con él cumple su voluntad. A través de su vida, levantar en un siglo la iglesia suya. Si ustedes estudian la historia de las Biblias, brevemente voy a explicar. Libro de Génesis son de 50 capítulos. Pero el capítulo 15, Dios eligió a un hombre, se llama Abraham. Abraham logra entender el gran plan de Dios sobre la mencionada descendencia. Porque sobre una descendencia singular por la cual todas las naciones, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas, Dios la mencionó por primera vez a Adán. Cuando Adán apenas cayó en pecados, vio a Satanás en el cuerpo de la serpiente. Entre la simiente de la mujer y tuya pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer romperá tu cabeza. Entonces es la primera profecía específica sobre la venida del Redentor. Dios lo llamó la simiente de la mujer. Luego en capítulo 5, donde trata del libro de genealogía de Adán, ninguno Dios considera hijo de la mujer, sino todo Dios llamaba hijo de Adán, el hombre. Pero en capítulo 3 Dios mencionó la venida de la simiente de la mujer, especificó, vendrá
la simiente de la mujer. Aquella simiente de la mujer, y Dios quiso, empatizar la característica de este hijo de la profecía. El hijo de la mujer, que quiere decir, quien nazca sin participación del hombre. Pasando más años, lo especifica más el profeta Isaías. He aquí, la virgen concebirá a un hijo, dará a luz un hijo, el cual será llamado Emmanuel. Aquí mucho tiene por nombre Emmanuel, cuyo significado Dios con nosotros. Su nombre será Emmanuel. ¿Por qué Dios dice Dios con nosotros? Porque Dios no está con la humanidad a causa del pecado. Pero vendrá un hijo de la profecía. Por su ministerio, Dios de nuevo se unificará los hombres. Por eso su nombre es Emmanuel. En otro sentido, Redentor, Salvador. ¿Qué pasa? Abraham al principio no entendió. Cuando Dios hablaba con él del hijo, simplemente él interpretaba un hijo propio. Ya que él lo personalizaba, a él le importaba su edad, su vejez. También la esterilidad de su esposa, imposible, a partir de Génesis capítulo 12, 13 y 14. Pero capítulo 15, ¿qué le sucede? Él alcanza a entender el plan de Dios. Le estaba diciendo, tu descendencia será así. Nunca Dios dijo pluralmente, sino siempre singular. Tu descendencia será así, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Ni siquiera un hijo tiene, pero Dios le menciona, tu descendencia singular, tu descendencia, o sea, por un hijo que va a venir de ti, como número de estrellas del cielo, incontable número de personas de diferentes nacionalidades serán salvos. Abraham logra entender aquella descendencia. Nunca Dios estaba refiriendo a un hijo biológico de él, sino Dios le daba a entender, yo te elegí para que de ti venga el Mesías. Abraham cree en Dios, cree la profecía de la venida del Mesías. Aunque desde el tiempo de Abraham, la llegada del Mesías, hay 2000 años del espacio. Pero cuando venga el Mesías, ¿qué haría? Redimir al pecado del mundo. Entonces, con los ojos de fe al verlo, ni siquiera vino, pero cuando Abraham creyó, vendrá, salvará al mundo entero. Él, lo que va a salvar al mundo, él creyó. Pero realmente va a salvar cuando creyó. Su fe Dios contó por justicia. Se manifiesta por primera vez la justificación, la doctrina de la justificación, cómo un hombre puede ser salvo delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, ser justificado. Luego a Abraham, en el libro de Génesis capítulo 15, Dios le pacta, le revela, ningún hijo tiene, tus descendientes irán a Egipto. No tiene ningún hijo, tus descendientes irán a Egipto. Allí pasarán 400 años y llegarán a ser equivalente de una nación poderosa y numerosa. Yo los visitaré, me acordaré el pacto que ahora establezco contigo, los haré volver a esta tierra. Entonces el libro del Génesis capítulo 15 es sorprendente. ¿Por qué? En el libro del Génesis capítulo 15 ya Dios contó todos los libros del Pentateuco, 5 libros de Moisés, hasta el Éxodo. Ya Dios estableció pacto a su siervo Abraham. Nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nació 12 hijos, entre los cuales
Dios se fijó a José. José un día soñó. En el sueño soñó. En su sueño, él era el gobernador del mundo. Empezó a contar Génesis capítulo 37. Cuando José soñó, nunca pudo conectarse con el pacto eterno que Dios había establecido con su padre Abraham en el libro de Génesis capítulo 15. Él comienza a viajar. Después de mucho acontecimiento fue vendido al Egipto. Estuvo en la cárcel. Un día interpreta el sueño del faraón. Y faraón lo asigna, lo nombra por el gobernador del Egipto. Cuando tenía 17 años soñó, en 30 años, después de 13 años, llegó a ser gobernador del mundo. Cuando él llegó a ser gobernador del mundo, hubo gran hambre. Todos los hermanos suyos vinieron a Egipto, estaban hincados de sus rodillas delante de él, sin reconocer el gobernador de Egipto era José. ¿Qué dice la Biblia? Cuando José, ya los egipcios es el primer pueblo histórico que se maquilló, usaba maquillaje. José tenía maquillaje, estilo egipcio. Además, era 17 años de edad, ahora 30. Entonces, lapado todo el cabello con una gorra y también con su barba artificial, estilo egipcio, con el maquillaje. Los hermanos de José no tenían ninguna manera de reconocerlos. Además, José hablaba en egipcio. Dice la Biblia, José cuando los vio, se acordó del sueño. La Biblia, ¿qué dice a nosotros? Cuando se acordó del sueño, logra conectarse con el pacto eterno que Dios había establecido a Abraham. Luego, al momento de conectarse con el Espíritu Santo, ¿qué le sucedió? Toda clase de resentimiento, toda clase de rabia y odio hacia sus hermanos se derritió por completo. Pudo entender, para salvar, para la gran salvación del mundo, para cumplir el plan de Dios, Dios permitió a mis hermanos maltratarme, odiarme, golpearme, traicionarme, venderme al Egipto. Cuando el corazón de José alcanzó a un nivel superior, alcanzó a nivel de Abraham, al momento de tener conexión con el Espíritu Santo. Quien tenga el Espíritu Santo en su corazón nunca puede haber pecado, porque con el pecado el Espíritu Santo nunca viene. Con la llegada del Espíritu Santo primero viene el perdón de los pecados. Cuando su corazón se conectó con el corazón de Dios, desde su corazón llegó el perdón de todos los pecados. Llegó la libertad. Desde el corazón de José, ¿cómo vio a sus hermanos? Sinceramente los perdonó. Después de probar unas cuantas veces, finalmente José les hizo conocerlo. Heme aquí, soy José, vuestro hermano. Y sus hermanos se espantaron en gran manera. Y al momento de espantarse, le temieron. El gobernador, el famoso gobernador de Egipto es nuestro hermano José. Señor mío, maldiciones, maldiciones. Nosotros lo hemos maltratado, lo hemos golpeado. Ya nosotros estamos muertos. José les decía, hermanos, ¿acaso soy Dios? Para la gran salvación, Dios conservó estos para la salvación del mundo entero, para que se cumpliera el pacto eterno. Todo lo que ustedes me han hecho eran parte del cumplimiento del pacto. ¿Acaso soy Dios? Sois perdonados. Aparentemente los hermanos de José
le creyeron. Pero vamos a ver Génesis capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Siguiente. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Da una pausa. ¿Por qué José llora? José, cuando escuchó que sus hermanos les había dicho hace tiempo que los había perdonado, les había limpiado, pero cuando murió el padre Jacob, ¿por qué se debilitaron la fe de los hermanos en cuanto al perdón? Porque cuando murió Jacob, podemos entender, los hermanos de José no le creyeron a José solo su palabra, sino se apoyaron de una condición. Ya que nuestro padre anciano Jacob está vivo, José no busca la venganza. No dice que nos ha perdonado, porque por el amor del padre. Pero ¿qué pasa? Después del tiempo, Jacob murió. Entonces, ¿qué significa Jacob murió? Una condición aparte de la promesa que se apoyaban, se fue. Se debilitaron. Ahora José buscará la venganza por el amor del José. Aquí perfectamente lleva sombra del Redentor, el Salvador. Ustedes, aparte de la promesa de Jesucristo, aparte de la muerte de Cristo, si estarían apoyándose en alguna condición extra. Yo al momento de oír el Evangelio, creer, sentí tan a gusto, tan alegre, lloré mucho, lagrimé mucho, sentí tan contento, por eso soy salvo. Está mal. Si ustedes dependen de alguna condición aparte de la palabra de Dios, esa condición con el tiempo les dejará solo, irá. Aquí hay muchos hermanos y hermanas sentimentales. Aquí hay muchos sentimentales, ¿no? Les importan sus sentimientos. Al momento de creer, mi corazón me ardió. Siempre quiere que corazón ardiente se mantenga. Cualquier cosa, una vez cuando se calienta, con el paso del tiempo, bajará la temperatura, se calentó, llegará el tiempo de enfriarse. ¿Qué quiere decir la muerte de Jacob? Ya que José es símbolo de Jesucristo. Aparte de la promesa del Cristo, aparte de la promesa de la Biblia, que dice, Cristo murió por nuestro pecado, perdonó todo lo pecado. Solo tenemos que apoyarnos en el testimonio de la Biblia. Pero mucha gente, aparte de la Biblia, se apoya en su sentimiento. Cuando yo creí, mi corazón me ardía, me sentía gozoso, yo sentía que mi cuerpo se flotara en el aire, alcanzara hasta las nubes. Yo cuando recibí la salvación durante una semana, nunca pisé la tierra porque andaba flotando en las nubes. ¿Qué clase de expresión? Un día se va a caer a la tierra. Pero no solamente a la tierra, hasta al fondo del hoyo se va a caer. Cuando murió Jacob, cuando
alguna otra condición extra que nosotros en que nos apoyamos aparte de la promesa. Cuando muere, otra vez se debilitan en fe. Vinieron llorando. José, José, cuando nuestro padre Jacob estaba vivo, él decía, por más que y sus hermanos te trataron mal, hacia ti delinquieron y pecaron, que le perdonara, por favor, no nos castigue, por favor, perdónenos. Esta escena no se parece a la escena de hoy en día. Miles de personas en el mundo, en la iglesia, ¿qué está haciendo? Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, por favor, perdóname, no me mande al infierno, perdóname. Cuando pierde alguna condición extra, no se apoya solo en la promesa, no se apoya solo en la sangre de Cristo, sino se apoya en alguna condición extra. José, cuando los escuchó, lloró. ¿Por qué lloró? Porque él se dio cuenta de la incredulidad de sus hermanos. Él, por la partida de su padre, estaba muy triste e encima, viendo la incredulidad de sus hermanos, lloró. Cuando José empezó a llorar, los hermanos tuvieron más miedo. Ya ve, hasta llora de alegría. Ya busca la venganza, por fin nos torturará. No nos diera una muerte fácil, sino nos torturará. Ya ve, de alegría hasta llora. Pero José, ¿por qué lloraba? De tristeza. Luego vamos a ver la cita bíblica. La parte final, José lloró mientras hablaban. Siguiente. Vinieron también sus hermanos. Ya que José lloraba, los hermanos se acercaron más, se postraron delante de él y dijeron, heros aquí por siervo tuyos. Se humillan. Ya no dicen, somos sus hermanos, ya somos siervos. Más tristeza causaron a José. Siguiente. Y les respondió José, esta es una palabra profética, el guión del Cristo. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Siguiente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José perfectamente es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia hay dos sombras de Cristo, José y David. José, sombra del Cristo, Cristo del padecimiento. David, sombra del Cristo, Rey de los reyes, Señor de señores. Dos principales sombras del Cristo. En José encontramos la sombra del Cristo del padecimiento. Hoy vemos la palabra de José, la declaración de José. Por favor, ¿acaso soy Dios? Versículo 20, por favor. Versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Siguiente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí todos los invitados que esta vez en aula de evangelio escucharon el evangelio, recibieron la salvación,
no se dependan de alguna condición extra aparte de los testimonios de las Biblias. Ya que la Biblia me dice, soy salvo, soy limpio, ay, me alegra tanto, pero soy salvo. No lo diga. Aunque se alegra, no se alegra, no importa. Solo crea lo que la Biblia dice. Nuestra vida de fe, tenemos que dependernos de la promesa. Porque la promesa es como el ancla del alma. Ancla del alma. Una firmeza segura nos dirige a la vida eterna. Para finalizar, Josué se demuestra la administración de Dios. Para salvar muchas vidas, Dios que ha hecho, preparó un siervo. Así los hijos de Abraham entraron a la tierra del Canaán. Después de 430 años, llegaron a ser una nación poderosa, Israel. Dios, ¿cómo los saca de la tierra de Egipto? De la misma manera como ingresaron, de la misma manera se egresan. Levanta un otro siervo, Moisés. Como levantó a José, levanta a Moisés. Lo que dice, me acuerdo del pacto que yo hice con mi siervo Abraham. Por último, vamos a ver Éxodo capítulo 2, parte final. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre siguiente. Y oyó Dios el gemido de ellos. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí podemos ver, siguiente. Y miró Dios a los hijos de Israel, los reconoció Dios. Yo un día, luego del salvación, siempre yo testificaba, yo en el mundo sufría mucho, tanto clamaba a Dios, por eso mi gemido alcanzó a Dios, Dios escuchó mi sufrimiento, me salvó, así testificaba. Un día encontré esta cita bíblica, me quedé enmudecido. No por mi gemido, no por mi clamor. Dios lo oyó, pero el motivo principal por el cual me salvó, se acordó del pacto. Se acordó del pacto eterno. Y por acordarse del pacto, miró a mí. Esa cita bíblica para mí es un parámetro, como una señalización del semáforo para mi ministerio. Por donde quiera que Dios me manda, yo estoy bien consciente. No por mi capacidad la iglesia se levanta. No por mi capacidad sucede cosas maravillosas. No por mi capacidad sucede el avivamiento. Yo soy un siervo llamado para ver el cumplimiento del plan de Dios. Dios tiene su propia administración de la gracia de Dios, con la que Él siempre se aplica al mundo, del mundo saca a su iglesia, levanta a su pueblo. Primero levanta un siervo, lo entrena, a él le enseña no por justicia, no por tu rectitud, sino por el pacto que yo establecí con mi siervo Abraham, Isaac, David. Yo te quiero usar, pero a mí no me importa tu capacidad. A mí no me interesa tu cualidad. Solo yo quiero tu disposición. Disponerte delante de mí, porque yo me acuerdo de mi propio pacto. Aquí podemos ver la administración de Dios. Siempre trabaja por su pacto. Elige a una persona, a esa persona Él entrena, le purifica, le enseña
jamás yo te voy a bendecir por tu rectitud, por tu justicia, por tu cualidad, sino por el amor de mi propio nombre. Porque del mundo sacar mi pueblo, llamar mi pueblo, mi iglesia, la asamblea, congregación de los santos, mi voluntad, es mi voluntad, no es tu voluntad, es mi voluntad, es lo que yo quiero. Yo la establecí por plan y pacto. Hoy te llamo para que tú seas copartícipe del cumplimiento de mi pacto. Toda la Biblia nos cuenta una historia centrada a las personas. Cada siglo Dios elige a la persona, la entrena, la purifica, y luego a esa persona revela su plan. Yo voy a salvar muchas personas, voy a llamar mi pueblo, pero nunca te voy a usar por tu rectitud, por tu justicia, por tu cualidad, sino por el amor de mi propio nombre. Esta administración de Dios durante toda la historia humana nunca ha cambiado. Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, David. Alguien me quiere decir, pero pastor, en el Nuevo Testamento ya no hay más siervo. ¿Será la verdad? Nuestro Señor Jesucristo llamó los 12 apóstoles, los mandó, llamó al apóstol Pablo para llamar su iglesia, iglesia de gentiles. Después del primer siglo, durante 19 siglos pasados, cada siglo, la administración de Dios siempre estaba en pie, siempre estaba presente hasta nuestros siglos. Por eso, hermanos, para concluir, por medio de esta oportunidad, aprendan la administración de la gracia de Dios, con su siervo, con su iglesia, lo que es el misterio del Cristo, la manera muy activa, efectiva del Cristo para salvar las almas perdidas, levantar un siervo, lo entrena, lo prueba, a él entrega el evangelio. Luego a él le entrega su plan. Todo el resto de su vida dedicarse en llamar el pueblo de Dios, formar pueblo de Dios. Por eso el misterio del Cristo es el siervo y su iglesia. Nosotros como parte de este plan somos llamados. Hoy piensen bien, yo estoy conforme al propósito con el cual Dios me llamó, formar parte del cuerpo del Cristo. Está formando parte del cuerpo del Cristo, o por si acaso aquí no hay un liberal. Yo soy alma libre, no pertenezco a nadie. Bueno, eres errado, desviado. No se entiende el propósito del llamamiento de Dios. Todos los dones que Dios me ha permitido para la perfección del cuerpo del Cristo, no para la vanagloria, para servicio al Cristo, a su iglesia. Cada quien al regresar a casa, ubíquense bien, por favor. Conozcan, encuentren la correspondiente ubicación de sus almas. Nadie esté desubicado. Todos estén bien ubicados. Cada quien en su propia ubicación correspondiente. Y piensen cuál es mi función, cuál es mi puesto. La función tiene que ir con el puesto.
entonces la vida es bien aprovechada y por medio de sus vidas, mucha gente, los nuevos integrantes, actualmente son perdidos y pecadores, pero por medio de sus vidas, como parte del cuerpo de Cristo, muchos serán llamados y también serán salvos. Ellos también se unirán con nosotros. Cada día en Costa Rica, el cuerpo de Cristo irá creciendo. Chiquititos, aún no es tan grande, mediano, pero quiere crecer un gigantesco cuerpo de Cristo, salvando muchas personas en Costa Rica. Dios les bendiga. Oremos. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.